El sonido de la tela rasgándose resonó por el pasillo abarrotado como un disparo. Emma Collins se quedó inmóvil, su vestido blanco rasgado desde el hombro hasta la cintura, dejando al descubierto su sujetador deportivo debajo. 200 estudiantes miraban, 200 teléfonos grababan. Pero Emma no lloró, no gritó, no salió corriendo. En lugar de eso, sus ojos se pusieron fríos como el hielo invernal. Derek Matthews, el mariscal de campo estrella de Westfield High, retrocedió con una sonrisa satisfecha, sosteniendo un pedazo de su vestido como un trofeo. Ya no eres tan importante, ¿verdad? Fue entonces cuando todo cambió. La postura de Emma cambió. Su respiración se ralentizó. Sus manos se levantaron en una posición que hizo que el entrenador Williams, observando desde la puerta de su oficina, murmurara una sola palabra. Mierda. La nueva chica no era solo nueva, era peligrosa. Si estás sintiendo esa adrenalina de ¿qué puede pasar después si presiona ese botón de me gusta? Realmente ayuda a que más personas descubran estas historias. Y si quieres compartir de dónde nos estás viendo, deja un comentario abajo. Para aquellos que quieren apoyar más historias como esta, hay un botón de gracias justo debajo de este video. Cualquier contribución, por pequeña que sea, me ayuda a traerte más historias inspiradoras sobre el coraje y luchar por lo que es correcto. Gracias por estar aquí. Ahora, veamos qué pasa cuando empujan hasta el límite. 3 semanas antes, Emma no era nadie, solo otra estudiante transferida tratando de desaparecer en el fondo de su nueva escuela en Dallas. Se había mudado con su madre después de que todo se desmoronara en California. Las cajas de cartón vacías seguían en su habitación, y no había tenido energía para desempacarlas. ¿Para qué molestarse? Nada se sentía permanente ahora. Este es nuestro nuevo comienzo, había dicho su madre, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ambas sabían la verdadera razón de la mudanza. El conductor ebrio que había matado a su padre también había arruinado su capacidad para quedarse en su antigua casa. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Emma tocó el cinturón negro que estaba cuidadosamente doblado en su maleta, el cinturón negro de su padre. No te voy a decepcionar, papá, susurró a su fotografía. Ex-marine, sensei, héroe. Ya no estaba. Westfield High School se erguía como una fortaleza de ladrillos rojos y privilegio. El estacionamiento estaba lleno de BMW y camionetas levantadas. El cartel en la entrada decía, "El hogar de los guerreros" en letras grandes. Y debajo, un texto más pequeño presumía de sus 3 campeonatos estatales en fútbol americano. Emma estacionó su Honda de segunda mano en el único lugar vacío, en la esquina más alejada. Incluso los espacios de estacionamiento aquí tenían una jerarquía. Sintió las miradas sobre ella en el momento en que salió del auto, no porque fuera particularmente bonita o particularmente fea. Simplemente era nueva, y en una escuela como Westfield. Ser nueva significaba entretenimiento. Derek Matthews la notó primero. Por supuesto, él lo haría. Derek notaba todo lo que pudiera afectar su reino. Medía 1,92 m, con el cuerpo de alguien que nació en un gimnasio. Y esa clase de confianza que viene de nunca haber escuchado la palabra no. Estaba sentado sobre el cofre de su Camaro rojo brillante, rodeado de su grupo habitual. Tyler Bennett a su derecha, todo músculo y ninguna inteligencia. Brandon Chen a su izquierda, lo suficientemente inteligente para ser peligroso pero demasiado débil para ser más que un seguidor. Alerta de carne fresca, anunció Tyler, empujando a Derek. Los ojos de Derek siguieron a Emma mientras caminaba hacia la entrada principal. Ella se movía de manera diferente a las otras chicas, no el balanceado movimiento de alguien que intentaba ser notada, sino los pasos cuidadosos de alguien que había aprendido a estar consciente de su entorno.
Hija de militar. Pensó. Siempre tienen esa mirada. Me la quedo, dijo Derek sin más. Brandon se rió, como si tuvieras que llamar Dips. ¿Cuándo no has conseguido lo que quieres? Nunca, pensó Derek. Y no iba a empezar ahora. Emma pasó sus 3 primeras clases sin incidentes. Se sentó en las filas del medio, ni tan cerca como para parecer ansiosa, ni tan atrás como para parecer problemática. Tomaba apuntes. Evitaba el contacto visual. Había perfeccionado el arte de ser invisible en sus 2 escuelas anteriores. Pero ser invisible si no funcionaba en Westfield. La cafetería era un campo minado de dinámicas sociales. Cada mesa tenía su designación. Los atletas aquí, los chicos de teatro allá, los estudiantes de honor cerca de las ventanas, y otras tribus dispersas por todo el lugar. Emma tomó una bandeja y se dirigió hacia una mesa vacía en la esquina. Había dado 3 mordiscos a su sándwich cuando la sombra cayó sobre su bandeja. Hola, bonita. Soy Derek Matthews. Emma miró hacia arriba. En su antigua escuela. Podría haber sonreído educadamente. Tal vez incluso sentirse halagada. Pero algo en los ojos de Derek le recordaba a un depredador que mide a su presa. Su padre le había enseñado a reconocer esa mirada. Mucho gusto, dijo cuidadosamente. Pero tengo que ir a clase. Se levantó. Dejando su almuerzo medio comido, la mano de Derek salió disparada, sin tocarla del todo, pero bloqueando su camino. La clase no empieza en 20 minutos. Siéntate. Déjame darte la bienvenida a Westfield como se debe. Gracias, pero tengo que encontrar mi próxima clase. Emma trató de rodearlo. La cafetería se quedó en silencio. No en completo silencio, pero en ese silencio específico cuando algo interesante está pasando. Derek Matthews acababa de ser rechazado, públicamente. ¿De verdad? Comenzó Tyler. Cállate, gruñó Derek. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretadas. Nadie caminaba lejos de Derek Matthews. Nadie. Emma sintió el peso de la atención hasta su casillero. Había cometido un error. Debería haber seguido el juego, haber sido educada, tal vez coquetear un poco antes de inventar una excusa. Ahora se había hecho un enemigo, y lo podía sentir en la forma en que las conversaciones se detenían cuando pasaba, en cómo los ojos la seguían por el pasillo. Madison Chen la llamó esa noche, la mejor amiga de Emma en California, la única persona que realmente sabía cómo había sido el último año. ¿Cómo va Texas?, preguntó Madison. Grande, respondió Emma, recostándose sobre su cama. Todo es más grande aquí, incluyendo los egos. Le contó a Madison sobre Derek, sobre el incidente en la cafetería. El silencio de Madison al otro lado del teléfono dijo más que 1000 palabras. Ten cuidado. Los chicos como él no manejan bien el rechazo. Yo puedo cuidarme sola, dijo Emma, mirando el cinturón negro de su padre colgado en la puerta de su closet. El karate no ayuda cuando estás luchando contra todo un sistema social, advirtió Madison. Solo no te conviertas en una heroína. Vale, Emma prometió. Pero ambas sabían que estaba mintiendo. El acoso comenzó pequeño. El martes por la mañana, Emma encontró su casillero decorado con pintura roja en aerosol. Puta pretenciosa, en letras grandes y chorreando. Los estudiantes se agruparon alrededor, sacando sus teléfonos para grabar su reacción. Emma abrió su casillero con calma. Sacó algunas toallas de papel de su bolso y comenzó a limpiarlo, sin lágrimas. Sin ira, nada que pudieran grabar. Mantenimiento se encargará de eso, dijo el subdirector Hayes, finalmente apareciendo después de que la multitud se hubiera saciado. Está bien, yo me encargaré, respondió Emma, frotando más fuerte. ¿Sabes quién hizo esto? Emma lo sabía. La sonrisa en la cara de Derek, mientras observaba desde el otro lado del pasillo, le decía todo lo que necesitaba saber. Pero también sabía cómo funcionaba esto. El mariscal de campo estrella contra la nueva chica.
Nadie. No, señor. Probablemente solo sea una broma. Hayes opinó aliviado. Bueno, avísame si hay más incidentes. El miércoles llegaron nuevos desafíos. La tarea de Emma desapareció de su mochila durante la clase de educación física. Su silla en química tenía pegamento, atrapado justo a tiempo por la advertencia de otro estudiante. Alguien había creado una cuenta falsa de Instagram a su nombre, llena de fotos editadas y comentarios crueles sobre otros estudiantes. Aún así, Emma no reaccionó. Todo lo documentaba en un pequeño cuaderno. Tomaba capturas de pantalla, guardaba pruebas. Su padre le había enseñado eso también. La información es munición, solía decir. Nunca dispares hasta tener un tiro claro. Derek estaba empezando a frustrarse. El jueves. La práctica de fútbol fue brutal. Golpeó más fuerte de lo necesario. Lanzó con demasiada fuerza. Gritó a los compañeros que no habían hecho nada malo. «Matthews, ¿qué demonios te pasa?», gritó el entrenador Williams, después de que Derek dejara en el suelo a su propio corredor durante un ejercicio. «Nada. Entrenador, solo estoy concentrado». Pero no estaba concentrado. Estaba enojado. La nueva chica se suponía que ya se habría roto. Siempre lo hacían. Un poco de presión, un poco de humillación. Y vendrían arrastrándose hacia él, suplicando por ser amigos, por ser aceptados, por ser dejados en paz. Él los perdonaría generosamente. Tal vez los llevaría a una fiesta. Definitivamente los llevaría a su coche después. Era un sistema que había funcionado desde el primer año. Emma Collins estaba arruinando su sistema. El viernes era el día del partido, lo que significaba que el acoso tomaba un respiro. Derek tenía cosas más importantes en las que enfocarse. Los cazatalentos de la Universidad de Texas estaban en las gradas. Su padre estaba sentado en la sección VIP, los brazos cruzados, esperando perfección. Marcus Matthews no aceptaba nada menos de su hijo. Emma fue al partido, no porque quisiera, sino porque su madre había empezado a hacer preguntas sobre por qué pasaba todas las noches en casa. «Necesitas hacer amigos». «Querida», dijo su madre, tratando de sonreír, como si todo estuviera normal. «Tu padre querría que fueras feliz», así que Emma se sentó en las gradas, rodeada por cientos de estudiantes gritando, y vio a Derek jugar el peor partido de su carrera. 3 intercepciones, 2 fumbles. Para el cuarto cuarto, la multitud había pasado de los vítores a los murmullos. No se dio cuenta de que Derek la iba a culpar por eso. El sábado por la mañana, Emma despertó para encontrar a su madre parada en el camino de entrada, mirando su coche. Las 4 llantas habían sido reventadas. «¿Quién haría esto?», preguntó su madre, con la voz temblorosa. Emma lo sabía, la cámara de seguridad en su garaje estaba pintada de negro. Las cámaras de los vecinos misteriosamente dejaron de funcionar durante la noche. Incluso el mensaje tallado en la puerta del lado del conductor. «Cuidado con tu espalda». No llevaría a ningún lado. Probablemente vandalismo al azar, mintió Emma. «Voy a llamar a la policía». El oficial que vino parecía más molesto que preocupado. «¿No hay cámaras que hayan captado algo? Ningún testigo». «No podemos hacer mucho. Presenten una reclamación de seguro». La madre de Emma no podía pagar el deducible. Tendrían que ir en autobús por un tiempo. El lunes por la mañana en el autobús fue exactamente lo que Derek había planeado. Emma se sentó sola, tratando de ignorar a Tyler y Brandon en los asientos traseros. Sus comentarios comenzaron bajos, creciendo más fuertes a medida que más jugadores de fútbol se unían. «Oí que tu papá murió llorando como una perra. Tal vez por eso eres tan creída. Ningún hombre te enseñó a respetar». «Yo apuesto a que podríamos enseñarte respeto». Las manos de Emma apretaron las correas de su mochila. Su respiración cambió. Más profunda, controlada. La misma respiración que su padre le había enseñado. Centra tu mente. Encuentra tu equilibrio. Nunca luches con ira.
Una anciana en el pasillo la miró y le hizo un gesto con la boca. ¿Estás bien? Emma asintió, forzando sus manos a relajarse. No aquí, no en un autobús en movimiento lleno de testigos. Eso era lo que querían, que perdiera el control, que les diera una excusa. Llegó a la escuela, pero el día no iba a terminar ahí. Su casillero tenía nuevas decoraciones, recortes de periódicos sobre el accidente de su padre. Su obituario. Fotos de la escena del accidente que debieron haber requerido un gran esfuerzo para conseguir. Había una nota pegada en el centro. Tal vez te unas a papá pronto. Las manos de Emma temblaron mientras arrancaba los papeles. Esto ya no se trataba solo de rechazo. Esto era crueldad. Habían cruzado una línea. Y lo sabían. ¿Qué es un viaje? Ese está muy mal, dijo una voz detrás de ella. Emma se giró para encontrar a Sarah Miller, una chica callada de su clase de inglés. Sarah miró a su alrededor nerviosa antes de acercarse. Tienes que tener cuidado, susurró Sarah. Derek. Ya lo ha hecho antes. Conmigo. En primer año. ¿Qué pasó? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Dije que no. A él no le gustó. La escuela lo cubrió. Su padre donó un marcador nuevo la semana siguiente. Se subió la manga, mostrando cicatrices difusas. Intenté, después de todo. Ahora estoy en terapia. Emma sintió la ira creciendo en su pecho. ¿Cuántas más? Al menos 5 que yo sepa. Pero nadie habla de ello. Es Derek Matthews. Emma sintió cómo su cuerpo se tensaba. Pero algo dentro de ella la mantenía firme. Emma se quedó mirando a Sarah un momento, procesando la información. Derek Matthews no era solo un matón, sino un depredador que había estado haciendo esto durante años. Emma apretó los puños. Su determinación creciendo. Ya no era solo sobre ella. No iba a dejar que se saliera con la suya. La ira la impulsaba, pero también la calma. Su padre le había enseñado a no pelear a menos que fuera necesario. Y este momento ya no era negociable. Gracias por advertirme, dijo Emma con voz baja pero firme. No voy a dejar que esto se quede así. Sarah la miró, asintiendo con un gesto de alivio, aunque sus ojos aún estaban llenos de miedo. Ten cuidado, Emma. Nadie sabe lo que ese chico es capaz de hacer cuando se siente amenazado, dijo Sarah antes de girarse para irse. Emma se quedó allí, mirando su casillero vacío por un momento más. Era como si todo el mundo en la escuela hubiera decidido seguir a Derek Matthews como si fuera el rey del lugar. Pero ella ya no tenía miedo. Esa tarde, después de clases, Emma se dirigió a su casa. Pasó el resto del día entre la tristeza de la pérdida de su padre y la furia contenida hacia lo que estaba pasando. Se había jurado no involucrarse en otra pelea, pero esta vez era diferente. Sabía lo que tenía que hacer. En su habitación, sentada frente a su espejo, se puso el cinturón negro de su padre alrededor de su cintura. Se miró a sí misma, repasando las lecciones que él le había dado durante años. Karate no es solo para pelear, le decía su padre, es para defender a los que no pueden defenderse. Voy a protegerme a mí misma, pensó Emma, la decisión sellada en su mente, y voy a proteger a los demás también. El martes por la mañana. Mientras el autobús escolar se detenía frente a Westfield High, Emma sabía que el día sería más difícil. Cuando entró al edificio, sus compañeros la miraban de reojo, murmurando entre ellos. Los comentarios de Derek y su grupo la seguían a cada paso. Al llegar a su casillero, Emma vio la nueva decoración que habían dejado para ella. Recortes de periódicos sobre el accidente de su padre, más fotos de la escena del crimen, y una nueva nota. El karma te va a alcanzar. ¡Puta! Emma recogió las hojas y las arrancó sin dudarlo. Los estudiantes alrededor se quedaron mirando. Pero ella no reaccionó. Simplemente siguió adelante.
Sabía lo que tenía que hacer. El día transcurrió entre más acosos, más comentarios dañinos y más miradas curiosas de los demás estudiantes. Sin embargo, Emma no perdió la compostura ni una sola vez. Después de la escuela, se dirigió a su lugar secreto, el gimnasio donde solía entrenar. Allí, rodeada de recuerdos de su padre, se concentró en lo que tenía que hacer. Había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. Esa noche, mientras su madre dormía, Emma abrió el cuaderno en el que había estado registrando todo lo que Derek había hecho. Cada incidente, cada amenaza, cada palabra cruel. Emma había estado reuniendo pruebas, y esa noche era el momento de hacerlas valer. A la mañana siguiente, después de una conversación difícil con su madre, quien le insistió que no debía seguir adelante con esto, Emma se dirigió a la oficina del subdirector Hayes, entró con determinación y le dejó el cuaderno sobre el escritorio. «Este es el último registro de todo lo que ha estado pasando», dijo Emma, mirando al subdirector con seriedad. «Necesito que haga algo al respecto. Esto ya no es solo un juego de niños. Estoy siendo acosada de forma sistemática». Hayes miró el cuaderno, luego a Emma, y finalmente asintió, sabiendo que no podía ignorarlo más. «Te aseguro que tomaremos cartas en el asunto», Emma dijo, aunque su tono no era tan firme como el de Emma. Emma salió de la oficina sin decir una palabra más. Ya había hecho lo que podía. Ahora solo quedaba esperar a que el sistema se encargara de lo que debía. Pero lo que no sabía era que eso solo sería el principio de lo que estaba por venir. Esa tarde, mientras caminaba por el pasillo, se encontró con Derek y su grupo en el pasillo. Ella no lo sabía, pero él ya había planeado su siguiente movimiento. Él la miró desde el extremo del pasillo y dio un paso hacia ella, rodeado de su séquito de seguidores. «¿De verdad crees que me vas a detener?» «Collins», dijo Derek con una sonrisa arrogante, «porque me divertí mucho con tu pequeño numerito de ayer». Emma lo miró fijamente. No había miedo en su rostro, solo una determinación que Derek no había visto antes. «No soy tu juguete, Matthews», dijo, y sus palabras resonaron en el pasillo. «Y no voy a dejar que sigas lastimando a las personas, solo porque puedes». Derek se acercó más, pensando que ella retrocedería como siempre lo hacían todos, pero Emma no se movió. Su postura era firme, los músculos de sus piernas tensos, listos para actuar. El resto del día pasó sin incidentes graves, pero Emma sabía que el enfrentamiento final se acercaba. Algo dentro de ella le decía que la única forma de terminar con esto era enfrentarse a él. Y ya no tenía miedo de lo que eso significaba. No estaba sola. Había aprendido de su padre. Y su legado le daba la fuerza para ser la heroína que necesitaba ser. Al final del día, Emma decidió dar el siguiente paso. En lugar de temerle a lo que pasaría, iba a enfrentarlo con todo lo que tenía. El miércoles. Cuando Emma llegó a la escuela, sabía que ese día marcaría la diferencia. Todo había escalado demasiado. Ya no era solo el acoso. No eran solo las amenazas. Ahora era una batalla personal. Un desafío que no podía evitar. La mirada de los estudiantes seguía su camino. Y susurros se alzaban como olas de ruido. Pero Emma no vacilaba. Mientras caminaba por el pasillo hacia su casillero, vio a Derek a lo lejos, con su arrogante sonrisa, rodeado por su grupo. Tyler y Brandon la miraban con desdén. El ambiente estaba cargado de tensión. Todos esperaban que ella reaccionara, que cediera. Pero Emma solo respiró profundamente, como su padre le había enseñado, y siguió caminando. Al llegar a su casillero, Emma no se detuvo. De repente, una mano fuerte la sujetó del brazo, frenándola en seco. Era Derek. «Ya basta. ¿No crees que lo que hiciste ayer te hace especial?», dijo Derek con una sonrisa burlona mientras apretaba su brazo. Emma giró lentamente la cabeza para mirarlo a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una determinación férrea. «Déjame ir»,
Derek, dijo con voz baja, pero firme. Él rió con desdén y la empujó contra los casilleros. La presión de su mano sobre su brazo era fuerte, pero Emma no se movió. Su cuerpo se tensó, se preparó, sabía lo que tenía que hacer, en un abrir y cerrar de ojos. Emma se giró. Utilizó la fuerza de su cuerpo para apartar la mano de Derek de su brazo y, en un movimiento rápido, lo empujó hacia atrás, dejándolo desequilibrado. Derek tropezó y cayó de espaldas al suelo, sorprendido por la rapidez y la fuerza con la que había reaccionado. El pasillo entero se quedó en silencio por un segundo. Todo el mundo había visto lo que acababa de suceder. Derek, el chico popular, el estrella del fútbol, había sido derribado por una chica. Los murmullos comenzaron a llenar el aire, pero Emma no se detuvo. Su respiración estaba tranquila. Derek se levantó, pero la furia en su rostro era evidente. «Vas a pagar por esto. Collins», gruñó, mientras se levantaba del suelo y se limpiaba el polvo. Emma no lo miró. Su atención estaba en los estudiantes que la rodeaban. Sabía que ese momento era clave. Había hecho lo que tenía que hacer. No iba a permitir que se quedara con el control. No más. Si sigues provocándome, va a ser mucho peor para ti. Derek, dijo Emma sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que los estudiantes se quedaran en silencio. Todos podían ver que algo había cambiado. La chica tranquila, la nueva, ya no existía. Ahora, estaba dispuesta a enfrentarse a lo que sea que Derek o su grupo pudieran hacerle. Derek no dijo nada más. Sabía que la situación había cambiado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su grupo. Emma aprovechó el momento para irse directamente a la oficina del subdirector. Ya había tenido suficiente. Sabía que, en este punto, las pruebas eran claras. Ella no había hecho nada más que defenderse. Ahora, era hora de que el resto viera lo que realmente estaba pasando. En la oficina del subdirector Hayes, Emma entregó todas las pruebas que había estado recopilando. Fotos, mensajes, grabaciones, todo lo que había sucedido. No quería esperar más. Es hora de que se haga algo al respecto. No solo se trata de Derek, se trata de lo que ha estado haciendo. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras él arruina la vida de otros, dijo Emma con voz firme. El subdirector miró el material que había entregado y, por primera vez en días, mostró una expresión seria. Voy a asegurarme de que esto se maneje como debe ser. Emma, pero quiero que sepas que has hecho lo correcto al venir aquí. Emma asintió, pero no dijo nada más. Sabía que, aunque él dijera eso, las cosas no cambiarían de inmediato. Había mucho más que hacer, pero al menos ahora tenía pruebas, y estaba lista para seguir luchando. Esa misma tarde, Emma se dirigió a casa. Aunque su madre trató de hacerle preguntas, Emma no quería hablar de ello. Necesitaba procesar lo que había pasado. Lo único que podía hacer era concentrarse en lo que realmente importaba: ayudar a otros a defenderse. Hacer que su escuela fuera un lugar mejor para todos. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Emma sintió que la atmósfera había cambiado. A pesar de que Derek no había hablado mucho sobre lo que pasó, los estudiantes la miraban con más respeto. Algo había cambiado. Y Emma sabía que había sido el catalizador de esa transformación a lo largo de la mañana. Los rumores sobre lo sucedido en el pasillo se esparcieron por toda la escuela. Los estudiantes hablaban de lo que había ocurrido y de cómo Emma había defendido su honor. Enfrentándose a Derek Matthews como nunca antes, nadie lo había hecho, a pesar de las amenazas de Derek. Emma estaba decidida a seguir adelante. En la hora de almuerzo, se acercó al grupo de chicas que, hasta ese momento, la habían ignorado o incluso rechazado. Esta vez, las chicas no la miraban con desdén. Le sonrieron. «Sabemos lo que hiciste. Es increíble. Siempre habías estado tan callada. Y ahora te vimos defenderte. No solo por ti,
sino por todos los demás. Dijo una de ellas. Emma sonrió, pero no dijo nada. No necesitaba palabras. Sabía que lo que había hecho ya hablaba por sí sola. Y lo que más la sorprendió fue el hecho de que no estaba sola. A lo largo de la mañana, más y más estudiantes comenzaron a acercarse a ella, pidiéndole que les enseñara a defenderse, que les mostrara lo que sabía. ¿Vas a enseñar a defendernos?, le preguntó una chica tímida de su clase de matemáticas. Sí, respondió Emma, con una sonrisa. El jueves después de clases, en el gimnasio B. Para Emma. Eso fue solo el principio. Pero, para todos los demás, también era el comienzo de un cambio en Westfield High. El jueves después de la escuela, Emma estaba lista. Había sido una semana difícil, llena de miradas curiosas, susurros y más enfrentamientos con Derek y su grupo. Pero Emma ya no era la chica callada que una vez había sido. Estaba lista para enfrentar todo eso. No solo por ella, sino por todas las chicas que se sentían atrapadas en el mismo ciclo de acoso. Era hora de tomar el control, de darles a los demás las herramientas para defenderse, como su padre le había enseñado. El gimnasio B estaba lleno. No solo las chicas, sino también algunos chicos se habían presentado. Emma sonrió al ver que no era solo un grupo pequeño de estudiantes, sino una multitud que deseaba aprender, que quería cambiar. Todos estaban ahí, porque Emma había mostrado que era posible defenderse, que la fuerza interior existía. Bueno, bienvenidos todos, dijo Emma, de pie frente a ellos, con su cinturón negro atado a la cintura, como si fuera una extensión de su propio ser. Hoy vamos a aprender a protegernos, a saber cuándo es necesario actuar y a saber cuándo no reaccionar. El karate no es solo sobre pelear, es sobre controlar la situación. Los estudiantes se alinearon frente a ella, ansiosos por aprender, por escuchar. Emma empezó con lo básico, como había aprendido de su padre. Les enseñó a reconocer las señales de peligro, a no dejar que nadie los acosara o los pusiera en situaciones incómodas. Y sobre todo, les enseñó a no dejar que el miedo controlara sus decisiones. El ejercicio básico de bloqueo fue el primero. Emma les mostró cómo se protegían de un ataque rápido, enseñándoles cómo desviar la fuerza del oponente para ganar ventaja. Nunca pierdan el control, les decía mientras demostraba cada movimiento. La clave es mantener la calma, conocer tu cuerpo y reaccionar con precisión. Después de una hora de prácticas, algunos de los chicos ya se veían más confiados. Pero lo que realmente impactó a Emma fue la reacción de las chicas, muchas de ellas, especialmente las más tímidas. Comenzaron a entender lo que significaba tener poder sobre su propio cuerpo y sus propios límites. Ya no eran solo víctimas. Ahora estaban armadas con conocimiento y, sobre todo, con la convicción de que no tenían que aguantar más. Durante el receso, algunos de los chicos comenzaron a preguntarle más sobre sus técnicas. Incluso pidieron saber más acerca de cómo mantener la calma en situaciones difíciles. Emma sonrió, contenta de ver que no solo las chicas se sentían empoderadas, sino también los chicos, que normalmente no se veían como quienes necesitaban este tipo de defensa. Te vi el otro día con Derek, y la verdad, no sé cómo lo hiciste, le dijo uno de los chicos del equipo de fútbol. ¿Cómo pudiste mantener la calma cuando todos esperaban que te asustaras? Emma lo miró directamente a los ojos, sin vacilar, porque no estaba asustada. Sabía que si me mantenía tranquila, él no tendría poder sobre mí. Esa noche, después de la clase, Emma se sentó en su habitación, pensando en todo lo que había sucedido. Su teléfono no paraba de sonar, con mensajes de chicas agradeciéndole por ser su ejemplo, por ser su voz. Había iniciado algo mucho más grande que ella misma. Había ayudado a que otras personas tomaran el control de sus vidas. Al día siguiente, cuando llegó a la escuela,
La mirada de los estudiantes hacia ella era diferente. Ya no era la chica que se dejaba pisotear. Ahora, todos la veían con respeto. Incluso Derek la miró con una expresión extraña. Como si no pudiera comprender lo que estaba pasando. Ya no tenía el control, y eso lo desconcertaba. Emma no lo miró, no necesitaba hacerlo. Sabía que las cosas iban a cambiar. Ya no era solo la nueva chica que se dejaba intimidar. Ahora era la líder de algo más grande. Su voz era escuchada. Su postura era firme y su confianza crecía cada día. Esa tarde, cuando Emma regresó a casa, encontró una carta en su buzón. La abrió, sorprendida por el remitente. Era de la escuela, una carta oficial, y al leerla, se dio cuenta de que había algo importante en ella. El subdirector Hayes había revisado todas las pruebas que ella había entregado y, junto con la administración, habían decidido tomar medidas. Derek y su grupo de amigos serían suspendidos temporalmente mientras se realizaba una investigación a fondo sobre los incidentes de acoso que habían ocurrido durante las últimas semanas. Emma sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había algo concreto que se estaba haciendo, pero tristeza porque sabía que esto no resolvería todo de inmediato. Derek seguiría siendo una amenaza, pero lo que ella vio y había comenzado era solo el principio. El cambio estaba en marcha. Al día siguiente, los rumores sobre la suspensión de Derek y su grupo se esparcieron rápidamente por la escuela. Aunque algunos estudiantes se lamentaban de la suspensión, muchos otros celebraban el hecho de que por fin alguien había hecho algo al respecto. Incluso algunos de los profesores, que nunca habían intervenido antes, comenzaron a hablar de la importancia de tomar acciones para proteger a los estudiantes de este tipo de acoso. El ambiente en la escuela comenzó a cambiar poco a poco. Los pasillos ya no estaban llenos de murmullos hostiles. Emma no estaba sola en su lucha. Otros estudiantes se acercaron para agradecerle, para contarle sus historias, y para decirle que finalmente se sentían respaldados. Emma no podía evitar sonreír al ver el impacto que había tenido. En una reunión con el subdirector Hayes, Emma habló sobre lo que podría hacerse a largo plazo para asegurar que no se repitieran situaciones como la suya. Sugirió la creación de programas de sensibilización sobre el acoso y la violencia, y también programas de autodefensa como el que ella había comenzado. Hayes, impresionado por la madurez de Emma, le prometió que apoyaría su idea. El resto del semestre pasó rápidamente. Los estudiantes comenzaron a formar grupos de apoyo en la escuela, compartiendo sus historias y ayudándose mutuamente. Las chicas ya no se quedaban calladas, y los chicos, que antes solo observaban, también empezaron a unirse a la causa. En las reuniones semanales de autodefensa, más personas acudían, queriendo aprender a defenderse y a defender a los demás. Emma no se consideraba una heroína, no buscaba reconocimiento, pero lo que había logrado era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Había roto el silencio. Había creado un espacio para que otros hablaran, para que se sintieran escuchados y protegidos. La lucha no había terminado, pero Emma sabía que su papel en todo esto recién comenzaba. Y lo que más la llenaba de satisfacción era saber que, aunque su padre ya no estaba, su legado de fortaleza y protección seguía vivo en cada uno de los que ahora se defendían. Al principio del siguiente semestre, las cosas en Westfield High ya no eran las mismas. La atmósfera había cambiado radicalmente, y la presencia de Emma era más fuerte que nunca. Las chicas se acercaban a ella con más frecuencia, pidiendo consejos o simplemente buscando su apoyo. Ya no era solo la nueva chica, sino la líder de un movimiento que inspiraba a otros a hablar y defenderse. Un día, Emma caminaba por el pasillo, cuando vio a Derek en la esquina. Estaba acompañado de Tyler y Brandon, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era el chico seguro de sí mismo que todos temían, esta vez. Sus ojos no mostraban arrogancia, solo una especie de incertidumbre, como si se diera cuenta de que las cosas ya no seguían siendo como antes.
Derek, al verla, intentó mantener la compostura, pero Emma no lo miró, no lo necesitaba. Había sido el objetivo de sus burlas, de sus humillaciones durante semanas, pero ahora ella ya no le temía. Había hecho más que resistir. Había cambiado la narrativa. El cambio de actitud de Derek no pasó desapercibido para los demás. Los estudiantes comenzaron a hablar más abiertamente sobre lo sucedido y cómo Emma había logrado darle la vuelta a la situación. Incluso aquellos que no la conocían tan bien empezaron a verla con respeto. Derek y su grupo de amigos, que antes eran considerados intocables, ahora parecían ser solo una sombra de lo que habían sido. El día después de la suspensión de Derek, la noticia de la decisión de la escuela se había esparcido por toda la comunidad. Los padres comenzaron a expresar su apoyo a Emma, agradeciendo su valentía al enfrentarse a una situación que muchos consideraban imposible de manejar. La historia de Emma comenzó a ser un ejemplo de cómo una sola persona podía marcar la diferencia. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz podía abrirse camino. Sin embargo, Emma no se permitió sentirse demasiado cómoda. Sabía que la lucha no había terminado. Derek podría haber sido suspendido. Pero el verdadero desafío era cambiar la cultura dentro de la escuela. Y aunque el primer paso había sido dado, Emma sabía que aún quedaba mucho por hacer. El subdirector Hayes se acercó a Emma unos días después, durante el almuerzo, para hablar sobre el impacto que su acción había tenido. «Estaba esperando que vinieras a hablar conmigo después de todo esto», le dijo, sonriendo. «Quiero que sepas que me siento orgulloso de ti. La escuela te debe una disculpa, y todos los estudiantes deben aprender de lo que hiciste». Emma, algo sorprendida por la sinceridad de Hayes, asintió. «No lo hice por la escuela. Lo hice por mí y por los demás. Creo que todos deberían entender que no se trata solo de defenderse físicamente, sino también emocionalmente». Hayes la miró, impresionado por su madurez. «Tienes toda la razón. Y creo que la escuela debe ser un lugar donde todos se sientan seguros. Vamos a trabajar en eso, lo prometo». Esa misma semana, Emma fue invitada a una reunión con los directores y algunos profesores para discutir los próximos pasos. El subdirector Hayes presentó su propuesta de implementar un programa de sensibilización sobre el acoso y un programa de autodefensa, inspirado en las clases que Emma había comenzado. Los profesores, inicialmente reacios a la idea, comenzaron a apoyarla cuando vieron cómo había cambiado la dinámica de la escuela. Emma, aunque agradecida por la oportunidad, no se detuvo ahí. Comenzó a planear más actividades y talleres sobre el respeto, la empatía y la igualdad. Sabía que el cambio real solo ocurriría si los estudiantes comenzaban a comprender la importancia de tratar a los demás con dignidad, independientemente de su género o estatus social. La idea de que la violencia no era la solución, pero que la defensa propia sí era un derecho, fue algo que Emma empezó a difundir por toda la escuela. De vez en cuando, ella veía a un grupo de chicas o chicos practicando los movimientos de defensa, o incluso ayudándose mutuamente a superar sus miedos. Emma estaba creando una red de apoyo que nunca antes había existido en Westfield High. Mientras tanto, Derek y su grupo parecían cada vez más aislados. Algunos de sus amigos cercanos comenzaron a distanciarse, y aunque Marcus Matthews, el padre de Derek, seguía usando su influencia para intentar revertir la situación, Emma sabía que había una fuerza más poderosa en juego: la voz colectiva de aquellos que se habían cansado de callar. El impacto de la decisión de la escuela sobre Derek y sus amigos se sentía en todo el campus. Los profesores comenzaron a hablar más sobre el respeto y la responsabilidad en sus clases. Los grupos de apoyo se formaron, y la dirección de la escuela comenzó a tomar más medidas para garantizar que todos los estudiantes estuvieran protegidos de las dinámicas de acoso. Emma, aunque sintió una satisfacción al ver el cambio, sabía que no podía detenerse. Continuó con sus clases de autodefensa,
Organizó sesiones de sensibilización y motivó a otros a unirse a la causa. También comenzó a hablar más abiertamente sobre su experiencia, no solo como una forma de defenderse, sino como un acto de empoderamiento. Un día, después de una de sus clases, Emma fue abordada por un grupo de estudiantes que le agradecieron por todo lo que había hecho. «Nunca pensé que podría defenderme», dijo una chica tímida. «Pero ahora me siento diferente. Me siento más fuerte». Emma sonrió, pero no respondió de inmediato. Sabía que lo que había hecho había creado un cambio real, pero lo que más le importaba era saber que, gracias a su valentía, otras personas también estaban encontrando la suya. El ciclo de silencio y miedo estaba comenzando a romperse. Y era solo el principio. Un par de semanas después, la atmósfera en Westfield High era definitivamente diferente. El cambio era palpable en el aire, en cada rincón del campus. Emma ya no pasaba desapercibida, y lo que había comenzado como un acto de defensa personal había evolucionado hacia algo mucho más grande. La gente empezaba a mirarla con respeto, no solo por su habilidad para defenderse, sino por su valentía, por ser la persona que finalmente había levantado la voz. Ese día, mientras caminaba por el pasillo, Emma vio a un grupo de chicos reunidos cerca de su casillero, a medida que se acercaba. Notó que algunos de ellos la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Había algo diferente en sus miradas, ya no había burlas ni desprecio. Algo había cambiado en ellos. «¿Es cierto que vas a enseñar autodefensa a los chicos también?», le preguntó uno de ellos, un estudiante del equipo de fútbol. Emma se detuvo y lo miró, sorprendida pero con una sonrisa en el rostro. «Sí. En realidad estoy organizando un grupo para todos los interesados. Creo que todos deberían saber cómo defenderse, no solo las chicas». El chico asintió, pensativo. «Lo que hiciste con Derek fue impresionante. Yo no sé si podría haber hecho lo mismo». «Yo tampoco lo sabía», respondió Emma. «Pero aprendí a no dejar que las situaciones me controlen. Eso es lo que quiero enseñar». Los chicos empezaron a comentar entre ellos, y Emma pudo ver cómo la percepción de la violencia y el poder personal estaba comenzando a cambiar. El miedo que una vez había dominado su escuela empezaba a desvanecerse, reemplazado por el empoderamiento. Ya no se trataba solo de ella, sino de un movimiento más grande que comenzaba a tomar forma. Esa misma tarde, después de sus clases, Emma fue llamada a la oficina del subdirector Hayes, a pesar de que Emma estaba acostumbrada a ser llamada por él. Esta vez era diferente. Sabía que la administración había estado trabajando en nuevas políticas desde la suspensión de Derek, pero no esperaba que se tomaran medidas tan rápidamente. «Emma, quiero que sepas que estamos tomando muy en serio lo que has hecho», dijo Hayes al verla entrar. «El consejo escolar está muy impresionado con el impacto positivo que has tenido. Queremos que seas parte de la iniciativa que hemos comenzado para abordar el acoso en todas sus formas, no solo aquí, sino en todo el distrito». Emma, aunque emocionada, también sentía algo de incertidumbre. «De verdad, pero yo solo quería defenderme. No esperaba que esto fuera a convertirse en algo tan grande». «Eso es precisamente lo que la escuela necesita, Emma», respondió Hayes. «Tu coraje y tu disposición para actuar están inspirando a todos aquí. Estamos trabajando en crear un programa que se pueda implementar en todas las escuelas del distrito. Queremos que seas la líder de este proyecto». Emma estaba atónita, no solo por la oportunidad, sino por el hecho de que lo que ella había comenzado en su pequeña escuela ahora podría expandirse a algo mucho más grande, algo que podría impactar a toda la comunidad. «Me gustaría hacerlo», dijo finalmente, con una sonrisa. «Si puedo ayudar a que más personas se defiendan, quiero estar involucrada». Hayes sonrió, sintiendo un gran alivio. Eso es lo que queríamos escuchar. Con el paso de los días,
Emma comenzó a trabajar más estrechamente con los administradores y el personal del distrito para planificar el programa, en lugar de centrarse únicamente en la autodefensa física. El enfoque también se amplió para incluir la educación emocional y el respeto mutuo. Emma comenzó a organizar talleres para estudiantes, padres y maestros. Todo en un esfuerzo por cambiar la cultura de la escuela. Además de sus clases de autodefensa, Emma comenzó a dar charlas sobre la importancia de la empatía, de escuchar a los demás, de tratar a todos con dignidad, independientemente de su género o estatus. Los estudiantes, incluso algunos maestros, se acercaron a ella para pedirle consejos sobre cómo manejar situaciones difíciles. El círculo de apoyo crecía cada vez más. Una mañana, mientras Emma caminaba hacia el gimnasio para su clase de autodefensa, notó un cartel en la pared que decía, "No más silencio". Había sido escrito con marcador y pegado en varias partes del campus. Sonrió al verlo, sabiendo que había sido una de sus amigas de la clase de autodefensa quien lo había hecho. A medida que el programa tomaba forma, los estudiantes empezaron a sentirse más seguros. Las chicas ya no tenían miedo de caminar por los pasillos, sin que alguien las mirara mal. Los chicos, por su parte, aprendieron a ser más respetuosos, a entender que la verdadera fuerza no se encontraba en intimidar a los demás, sino en saber cómo comportarse con integridad. Emma comenzó a recibir más mensajes de apoyo, no solo de sus amigos, sino de estudiantes que antes nunca se había acercado. Un mensaje de Sarah Miller le agradecía por ser la razón por la cual ahora se sentía fuerte y capaz. Los chicos del equipo de fútbol también se acercaron para pedirle clases privadas de autodefensa. Sabían que el respeto mutuo era la clave para cambiar la dinámica de su escuela. Sin embargo, a pesar de todo el progreso, Emma nunca dejó que su éxito la deslumbrara. Sabía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Derek Matthews y su grupo tal vez ya no eran una amenaza, pero el acoso seguía siendo un problema. Y Emma estaba decidida a que todos en Westfield High entendieran que nadie debía sentirse inferior o intimidado. La respuesta de la escuela y el distrito fue unánime. El proyecto de Emma fue un éxito. Y el programa de autodefensa que ella había iniciado no solo se implementó en todas las escuelas del distrito, sino que también sirvió como modelo para otras ciudades cercanas. Los padres comenzaron a organizar grupos de apoyo en otras comunidades, y las historias de empoderamiento personal comenzaron a esparcirse como una cadena de cambios positivos. Un día, mientras Emma daba una charla en una conferencia de autodefensa en otra escuela, recibió un mensaje en su teléfono. Era un video que había sido grabado en su escuela, de un grupo de chicas y chicos practicando movimientos de autodefensa en el gimnasio. Emma sonrió al verlo, sabiendo que había logrado algo mucho más grande que ella misma. Había creado un legado de cambio, de lucha por lo que es justo, y lo había hecho con su propia fuerza y determinación. El viaje de Emma desde la chica tímida que se defendió de un matón hasta convertirse en una líder en su comunidad no solo había sido transformador para ella, sino también para todos los que la rodeaban. Había aprendido de su padre que la verdadera fuerza no está en golpear, sino en saber cuándo levantarse y defender lo que es correcto. Y mientras miraba el video en su teléfono, una sonrisa apareció en su rostro. Sabía que, aunque el camino aún no terminaba, estaba lista para lo que viniera. Emma estaba sentada en la biblioteca, mirando el libro frente a ella, pero sin realmente leerlo. Su mente estaba en otro lugar, pensando en cómo había cambiado todo desde el primer día que había llegado a Westfield High. No solo su vida había cambiado, sino también la de muchas otras personas a su alrededor. Sentía una mezcla de satisfacción y miedo. Satisfacción porque sabía que había hecho lo correcto, y miedo porque sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Al principio, solo quería encajar, solo quería pasar desapercibida. Nunca imaginó que el conflicto con Derek Matthews sería el catalizador para todo lo que había ocurrido desde entonces.
Miró a su alrededor y vio a los estudiantes sentados en las mesas cercanas. Algunos hablaban, otros estaban concentrados en sus tareas. No había murmullos ni risas burlonas. Todo había cambiado. El programa de autodefensa que había iniciado con tanto esfuerzo ya no solo era una actividad para defenderse físicamente. Ahora, se trataba de algo más grande. Estaba ayudando a sus compañeros a entender la importancia de tener confianza en uno mismo, de establecer límites saludables y de ser conscientes del respeto mutuo. Hoy comenzamos la charla sobre respeto y responsabilidad en la relación entre hombres y mujeres, pensó Emma, mientras tomaba notas para su próxima clase. Esto va mucho más allá de las técnicas de defensa física. Es un cambio de mentalidad. Esa misma mañana, Emma había recibido una invitación para participar en un panel en una conferencia sobre bullying y empoderamiento juvenil. El evento se llevaría a cabo en una escuela secundaria vecina, y Emma sería una de las oradoras principales. La idea de estar frente a un grupo de estudiantes y educadores de otras escuelas la emocionaba, pero también la ponía nerviosa. Estaba realmente lista para hablar sobre su experiencia y su misión cuando llegó el día de la conferencia. Emma se encontraba en el escenario junto a otros oradores. Al principio, no podía evitar sentirse pequeña, como si aún fuera la chica que se había mudado a Westfield, sin ninguna idea de lo que sucedería. Pero al mirar a su alrededor, viendo a los otros ponentes y luego observando hacia la audiencia, comenzó a sentir una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Cuando llegó su turno, Emma se levantó de su asiento y caminó hacia el micrófono. El auditorio se quedó en silencio, y ella sintió un nudo en el estómago. Pero en lugar de paralizarse, respiró hondo y comenzó a hablar, justo como lo había hecho en tantas ocasiones en sus clases. Hace un año, llegué a esta escuela siendo una chica tímida, sin expectativas de nada, sin saber lo que iba a suceder. Solo quería encajar. Pero pronto me di cuenta de que encajar no significaba ser yo misma. No significaba estar en paz con quien era. Tuve que aprender a ser valiente, a enfrentar lo que me aterraba. Emma miró al público y vio algunas caras conocidas entre los estudiantes. Había chicas que estaban tomando notas, chicos que escuchaban atentamente. Sabía que no estaba sola en su lucha. Lo que pasó en mi escuela no fue solo un acto de defensa. No fue solo un movimiento físico. Fue un despertar. Aprendí que la defensa propia no solo se trata de los puños, sino también de los límites emocionales. Defenderse significa tener el coraje de decir no. Significa tener la fuerza para mantenerse firme cuando otros intentan derribarte. Emma continuó compartiendo su historia. Cómo había sido acosada y cómo había encontrado la fuerza para levantar la voz. Describió cómo el apoyo de sus amigos, la confianza en sí misma y el entrenamiento físico y emocional la habían transformado en una persona capaz de luchar por su bienestar y el de los demás. Cuando terminó de hablar, hubo un largo silencio en el auditorio. Luego, la sala estalló en aplausos. Emma, aunque abrumada, no podía dejar de sonreír, no por los aplausos, sino porque sabía que lo que había dicho no solo había tocado a aquellos que la escuchaban, sino que los había inspirado a tomar acción en sus propias vidas. Después del panel, muchos estudiantes se acercaron a Emma para agradecerle. Algunos compartieron sus propias experiencias con el acoso, mientras que otros le pidieron consejos sobre cómo empezar su propio camino de autodefensa. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, Emma no podía dejar de pensar en todo lo que había logrado. Nunca imaginé que mi historia llegaría tan lejos. Pero no se trata solo de mí. Se trata de todos los que ahora tienen el coraje de ser escuchados, de ser respetados. Al día siguiente, cuando Emma llegó a la escuela, notó una gran diferencia en la forma en que la miraban los estudiantes. Había una sensación de respeto mutuo en el aire, algo que antes había faltado. Los grupos de chicos y chicas ya no se sentaban por separado, y aunque aún quedaba trabajo por hacer, el cambio era evidente. En su clase de autodefensa, más estudiantes se unieron.
Incluso algunos maestros comenzaron a asistir, aprendiendo tanto de las técnicas de defensa como de la importancia de escuchar y apoyar a los demás. Emma estaba comenzando a ver los resultados de sus esfuerzos, y aunque no todo se había solucionado, el simple hecho de que se estaba creando un espacio donde se podía hablar abiertamente sobre el acoso y el respeto, ya era un gran avance. Esa tarde, después de clases, Emma se sentó en la cafetería con un grupo de chicas que ahora eran sus amigas. Algunas de ellas nunca habían hablado de lo que pasaba en sus hogares o en la escuela, pero al estar con Emma, empezaron a sentirse cómodas compartiendo sus historias. Emma, que antes solo había sido una espectadora en su propia vida, ahora era una activista. Sabía que su lucha por la justicia no había terminado, pero también sabía que, mientras siguiera luchando, otras personas se unirían a ella y juntos cambiarían la cultura de su escuela y de cualquier lugar en el que decidieran levantarse por lo que es correcto. Mientras la tarde se desvanecía en la escuela y Emma miraba las caras de sus nuevos amigos, sentía una paz interior. Ella, pues, había encontrado su lugar, y el lugar de todos los que alguna vez se sintieron pequeños o invisibles. Juntos, estaban construyendo un futuro donde todos, sin importar quiénes fueran, pudieran ser escuchados y respetados. Y en ese momento, Emma supo que, aunque el camino seguía siendo largo, estaba lista para recorrerlo, junto con todos aquellos dispuestos a unirse a la causa.